Hoy estamos muy orgullosos de recibir a un joven científico mexicano que nos hizo el gran honor de acompañarnos en nuestros seminarios. Él es el doctor Pablo Cruz Morales. Él nos va a presentar la plática Aprendiendo la química de los hongos para hacer productos sustentables. Y bueno, voy a leer un poco la biografía del doctor Pablo Cruz Morales. Él se presentó y nos dijo que estudia la evolución, la diversidad, la biosíntesis e ingeniería de productos naturales. Su investigación implica una combinación de filogenómica que aborda con bioinformática, genética molecular y química. Además, él codirige el laboratorio de productos naturales de levadura en el Centro para la Biosustentabilidad en Dinamarca, junto con Jay Kessling, uno de los líderes mundiales en biología sintética. Él está trabajando en el desarrollo de nuevas plataformas para la producción de productos químicos que explotan la asombrosa química del reino fúngico. En su educación, él es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Villahermosa, de un tecnológico nacional en México, y tiene una maestría en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además es doctor en biotecnología vegetal del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Guanajuato, México. Es becario postdoctoral, o que becario postdoctoral en la Langenio. Uy, ¿hay alguna interferencia aquí con un micrófono? Eh, Listo, ya creo que ya lo Emite silencié. galletas. Sí, 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 alguien está desayunando galletas. Y bueno, vamos aquí a darle la palabra al doctor Pablo. Bienvenido, Pablo. Mucho gusto que estés entre nosotros. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Está Perfecto. bien. Ok, perfecto. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y por la introducción, por la presentación. Es un placer hablar con gente que está en México, estudiantes especialmente. Y lo que les voy a platicar hoy es un poco es una visión general del trabajo que estoy haciendo aquí y un poco del trabajo que hice antes para buscar métodos para mejorar la producción industrial de moléculas y tratar de abandonar el uso de petróleo. Déjame ver si puedo cambiar. Ok, el petróleo se va a acabar, primero que nada, eventualmente, y además es malo que lo estemos utilizando para todo. Lo utilicemos para todo, para la energía, para calentar nuestros hogares. Aquí es un sitio muy frío, lo utilizamos para calentar, para movernos en nuestros automóviles, para producir nuestra ropa, para producir los polímeros que cubren nuestros teléfonos celulares. Lo único que tienen que hacer es levantarse un día en la mañana y ver todas las cosas que hacen y pensar si utilizan petróleo o no, si está hecho de algún polímero o si la pantalla que está cubierta con algún polímero hecho de petróleo o si la energía que están usando cuando prenden la luz viene de alguien que está quemando diésel para un generador, etcétera. Usamos todo el tiempo y tenemos que abandonarlo porque el cambio climático es una realidad que viene y de hecho no podemos revertirlo ahora, solo podemos hacerlo más lento. Y eso solo puede pasar si dejamos de utilizar este tipo de productos. Es un gran problema porque está en nuestras vidas diarias tan conectado con nosotros que tenemos que reconstruir la química industrial prácticamente desde cero para reemplazar todos estos productos. Y eso es la misión de nuestro laboratorio. Y esto es una tarea seria, pero es seria y complicada, pero tenemos de nuestro lado a la madre naturaleza. La madre naturaleza es el mejor químico, la mejor química que existe en el planeta, porque ha tenido millones de años, billones de años para probar todas las posibilidades de combinaciones de átomos que se pueden en, 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 en el randomness, aleatoriamente. Y esto ha ocurrido millones y millones y millones de veces. Y esta química es tan sofisticada, tan compleja y tan diversa que es capaz de generar moléculas como por ejemplo este myatoxin, que un policétido súper complejo, una molécula súper compleja que tiene muchísimos átomos de carbono y que es imposible sintetizarla con la química orgánica que tenemos hoy, la química de los químicos orgánicos.
Si comparamos esto contra la química orgánica que los humanos hacemos, la síntesis química, esta ocurre a través de selección artificial, o sea, son cosas que nosotros inventamos con la imaginación química que tenemos e intentamos. Me gusta a mí compararlo con esta idea. Imaginen que tomamos a todos los estudiantes, todos los doctorados, todos los profesores de todos los departamentos de química del mundo, todos, y los ponemos a generar todas las moléculas que puedan de la manera más diversa y les damos todo el dinero del mundo para que puedan hacer lo que quieran. Aún así, no tendrían la cantidad de experimentos suficientes como los que la naturaleza lleva, ni el tiempo. Y no es sorprendente que las moléculas que vienen derivadas de química orgánica no sean tan complejas. Esta molécula es uno de los primeros antibióticos, Salvarsan. Es una molécula que salva vidas o que salvó vidas en su tiempo, pero es relativamente simple cuando la comparas con algo como Myatoxin. La naturaleza tiene la clave química para alcanzar esa nueva química industrial que es tan urgente. Y ahí es donde estamos buscando nuevas formas de hacer química. Un ejemplo para empezar, que no es de hongo, es de una bacteria, pero es un ejemplo de cómo se puede usar este tipo de química, es la síntesis de la biosíntesis de combustibles para cohetes con una molécula de una bacteria del suelo. La misión aquí era encontrar moléculas que tienen la capacidad energética suficiente, combustibles con capacidad energética suficiente como para levantar un cohete que pesa toneladas, por ejemplo. Y hay una molécula muy potente que se utilizaba en la antigua Unión Soviética, se llama Sintin. Y Sintin se usó en estos cohetes Soyuz en la última etapa del cohete, una de las últimas etapas del cohete, y en los Proton K que todavía se utilizan, y en este Buran, el cohete Buran, que era como una copia del transbordador de la NASA. Normalmente estos cohetes utilizan queroseno o Rocket Propellant One, que es un queroseno refinado, como combustible de aviación un poco más energético. Y aquí está un resumen de la síntesis química de esta molécula por síntesis orgánica. Esta síntesis es peligrosa y requiere algunos compuestos que son súper tóxicos y explosivos y es muy cara y el rendimiento es muy pobre. Se utilizó en la época de la Unión Soviética porque tenían dinero para hacerlo, pero ahora es imposible hacerlo. Se hacía también creo que en Ucrania o en Kazajistán y pues ahora definitivamente es imposible hacerlo, ¿no? SpaceX quería, al principio en SpaceX se pensó en utilizar ese tipo de molécula por la energía que tiene, es mejor que el cohete que ellos el combustible que ellos están usando ahora, pero pues no está disponible. La razón por la que tiene más energía que otras moléculas es porque tiene estos anillos de carbono, de 3 carbonos, es un ciclopropano. A los enlaces carbono-carbono al estar restringidos a un ángulo que es incómodo, digamos, para un orbital sp3, para los que entienden química, quiere decir que se requiere más energía para hacer ese enlace que si fueran 3 carbonos en una línea nada más. Esa energía está acumulada en ese enlace. Si lo rompes, se libera más energía. Eso quiere decir que este tipo de una molécula triangular tiene más energía cuando se rompe que una molécula lineal de 3 carbonos. Esa diferencia fundamental en la formación de los ciclopropanos o los cicloalcanos es la clave para hacer más energía, para almacenar más energía. Por eso es que estas moléculas son tan buenas. Y como les decía, esta molécula se utilizaba en el bloque D del cohete espacial, del cohete Soyuz. Y aquí está el motor que se utilizaba, el 11D58M, y se utilizaba para reemplazar el queroseno. El queroseno iba en ese tanque y simplemente se reemplazó con esta molécula Sintin. Lo que quiere decir es que también no se requiere mucha ingeniería para cambiar el cohete, lo cual es muy importante también. Aquí hay unos cálculos sobre por qué es mejor, pero se los voy a explicar de una manera sencilla. Este tipo de combustible en ese tipo de motor de cohete
incrementa el impulso entre 10 y 20 minutos. ¿Y qué es el impulso? Pues vean ese cohete que está aquí, está su capacidad para volar depende de la fuerza y su peso, ¿no? ¿Cuánta fuerza utiliza para subir? Y el peso. Y el peso va cambiando en función de cuánto combustible va perdiendo, porque el combustible pesa. Y también en función de la gravedad, porque la gravedad de la Tierra va cambiando conforme el cohete sube. Entonces eso es una integral, se tiene que integrar, ¿no? Y es inversamente proporcional al thrust, al impulso, ¿no? Eso es lo que está representado en esa fórmula. Y la diferencia es de 11 segundos, es una gran diferencia, aunque 11 segundos suena como algo pequeño. Por eso era importante para mí explicarles de dónde viene eso. Lo equivalente, en términos prácticos, es que tú podrías, si usases cintina en lugar de queroseno en el cohete, podrías poner un satélite más. Un satélite como los que usa SpaceX, por ejemplo. O un par de astronautas más. O lo que sea que el cohete cargue, ¿no? La madre naturaleza tiene moléculas que están cerca de esa química, ¿no? Este es un antifúngico que se llama josamicin. Jo en inglés es colmillo, como los dientes del tiburón, de un tiburón de la película Tiburón, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es como triángulos. Los que descubrieron originalmente esta molécula, originalmente la describieron como dientes, entonces por eso se llama josamicin, como dientemicina, ¿no? Y la otra molécula es un inhibidor de la proteína transferidora de colesterol. Son moléculas con bioactividades interesantes para la farmacéutica, pero a nosotros nos interesa porque tiene estos anillos. Y si podemos modificar esa molécula de manera que se puede quemar como un combustible, como un diésel o como una gasolina, entonces podríamos utilizarla como un combustible y sería interesante, ¿no? Esta molécula es un policétido que es sintetizado de una manera muy similar de la forma en la que se sintetizan los lípidos. Se forma a partir de coenzima A, perdón, y malonil coenzima A, acetilcoenzima A y malonil coenzima A, como los ácidos grasos. Se requiere un grupo prostético en el que se carga el intermediario que se va a extender, tal cual es en la síntesis de ácidos grasos, y ese se condensa con otro extender unit, otra malonyl-CoA, en una reacción química que se llama una condensación de Claisen. No importa, quiere decir que se forma un enlace carbono-carbono y se produce CO2, como en la síntesis de ácidos grasos. Luego ese grupo cetona se reduce para formar un alcohol, es como está marcado ahí, y luego ese alcohol se reduce para formar un doble enlace, una olefina o un doble enlace, como le quieran llamar. Eso es tal cual en la síntesis de ácidos grasos. Y aquí es donde ocurre la magia. Una enzima especializada increíble toma ese adenosilmetionina, que es un donador de grupos metilo de carbonos, común en el metabolismo de las bacterias, y utilizando química de radical, forma ciclopropano. O sea, esta enzima es la que tiene la capacidad de tomar ese otro carbono y forzar el enlace carbono-carbono para acumular esa energía. Y eso ocurre cíclicamente, iterativamente, hasta generar una cadena de ciclopropanos. Luego esto se tiene que liberar del complejo enzimático donde se produce, y si lo podemos modificar, rocket fuel, combustible para cohetes. Entonces, utilizando métodos de minería genómica, de bioinformática, y entendiendo estas funciones biosintéticas que requerimos 4 enzimas para formar estos enlaces, y luego el ciclopropano, y luego liberarlo, etcétera, calculamos, predijimos cuáles genomas de cuáles bacterias contenían esa información genética para producir este tipo de moléculas. Y escogimos una de ellas, esta que se llama Streptomyces albirreticuli,
que fue aislada de la isla de Java en el sureste asiático. Y pues aquí hay un esquema de lo que se produce, ¿no? No les voy a explicar todos los detalles porque pues tomó ahí mucho tiempo, pero lo que hicimos fue sintetizar los genes, clonarlos, ponerlos en otra bacteria, hacer una fermentación de 200 litros para purificar el compuesto y luego utilizar técnicas de resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas de alta resolución, fragmentación utilizando espectrometría de masas en tándem, etcétera, utilizando isótopos, etcétera, y confirmamos la estructura de la molécula. Entonces, las moléculas son estas rojas que están aquí, y luego calculamos utilizando un método ab initio de mecánica cuántica. Yo no lo hice, eso lo hizo alguien que es especial, eso es algo como fuera de mi área. Hizo alguien que es un experto en esta química teórica, calculó la energía de combustión de estas moléculas. Y este es el resultado emocionante. Estas moléculas son más poderosas que combustibles de cohetes como la cintina, que está aquí, en esta parte de la gráfica. Entre más arriba entre más arriba simplemente es más energía, ¿no? Y son más potentes que, por ejemplo, RJ5 y JP10, que son combustibles que se utilizan en misiles que ya se imaginarán, pues son muy poderosos, contienen mucha energía. Los misiles que están usando ahora el Patriot y el Tomahawk, etcétera, llevan ese tipo de moléculas, JP10 y RJ5. Nuestras moléculas están a ese nivel de energía. Y eso es algo que tiene mucho impacto. Tuvo tanto impacto esto que cuando lo publicamos llamó la atención, pero para aviación civil. Nosotros utilizamos el concepto de cohetes porque no hay nada más obvio que entender que necesitas mucha energía para tirar algo a la luna, ¿no? Pero también se necesita para la aviación. La aviación requiere combustibles de alta densidad energética y es súper costoso producirlos. Y viene una crisis energética en la que se requiere producir estos combustibles. Entonces tuvo mucha atracción y, por ejemplo, si lo buscan por ahí, en el Economista, The Economist, nos entrevistaron y en la BBC, etcétera, sobre estos combustibles para aviación, ¿no? Y esto ya está publicado. Esto es un ejemplo de la química increíble que pueden hacer los microorganismos. Y ahora voy a presentarles un poco más sobre lo que hace ya mi laboratorio en hongos, ¿no? Ya dejando de lado que los microorganismos son capaces de hacer, dejando esto como algo obvio, ¿no? Por sentado, que los organismos son capaces de producir esta química increíble. La idea del laboratorio, el concepto del laboratorio, nuestra misión es tomar recursos biológicos, hongos, bacterias, secuenciar los genomas y analizar sus repertorios químicos utilizando metabolómica, espectrometría de masas, etcétera, ver sus transcritos, qué genes expresan o cuáles no se expresan, y utilizar proteómica también, e integrar esta información utilizando la teoría de la evolución. Esto es la filogenómica, ¿no? En nuestro laboratorio utilizamos la filogenómica como este elemento que une la genética y la química. La evolución, la teoría de la evolución, es el resistor que pega estos dos conceptos a lo largo del dogma central de la biología molecular, del gen, al RNA, a la proteína, a la función, y luego ahí nosotros nos desviamos hacia la función química. Entonces, cuando yo veo un cicloropano, yo pienso estos genes. Cuando yo veo un grupo fenólico, pienso estos genes. Esa es nuestra lógica en este laboratorio. La idea es tratar de encontrar tanta química como se pueda de este tipo que se puede usar para sustituir combustibles para cohetes, polímeros, medicinas, lo que sea, a partir de estos genomas. Y tratar de demostrar que se pueden producir estas moléculas utilizando sistemas heterólogos, donde se pueden ingenierar las vías biosintéticas y cambiar que si el carbono va en esta dirección o si en la otra dirección,
o si quieres 4 triángulos o 3 triángulos de carbono, o una rama aquí o una rama allá, o un oxígeno aquí o allá. Si podemos controlar eso, lo podríamos hacer en estos organismos hospederos para estos genes, ¿no? Como Saccharomyces cerevisiae, la levadura de pan, o etcétera, cualquier otro hongo, Aspergillus oryzae, lo que sea. Y el espacio de aplicación, pues es realmente cualquier compuesto que podamos producir, con eso vamos a estar felices. Y el laboratorio, que empezó hace como un año, ya tiene todas estas operaciones. Ya podemos hacer todo esto en este laboratorio y les voy a enseñar algunos ejemplos de esto. Antes de eso, les quiero en lugar de explicarles genes y CRISPR y todo eso, les quiero contar unas historias de química increíble de hongos. Esto que ven aquí son 2 moscas. Una de ellas está muerta. Es la mosca que está inflamada, llena de micelio de un hongo que se llama Entomophthora muscae. Y la otra mosca está tratando de aparearse con esta mosca muerta y se va a infectar de este hongo. Y lo que está atrayendo a esta mosca, estas moléculas, estos alcanos, un alcano y un alqueno y un ácido graso y un éster de metilo, de etilo, de un ácido graso, atraen a la mosca. La mosca, estas son sus señales de reproducción. Esta mosca está pensando que esta otra mosca está lista para reproducirse, la está atrayendo. Y al manipular su comportamiento, el hongo se propaga, ¿no? Las moléculas que están siendo producidas ahí son alcanos, como los que hay en las ceras, en las gasolinas y en las grasas que se usan de manera industrial. Entonces, aunque estos tienen esta función biológica, quizás con algunas modificaciones las podríamos usar para algo más. Este es otro ejemplo. Este hongo maravilloso se llama Epicloe. Se encuentra comúnmente en muchos pastos, cereales, perdón, en cereales. Y en los cereales ancestrales, Epicloe está presente, en los silvestres. En los domesticados se perdió durante la domesticación. El trigo moderno no tiene esta interacción simbiótica. En Nueva Zelanda hay una compañía que está regresándole Epicloe al trigo y con eso están alcanzando a producir mayores cantidades de grano y también la planta se vuelve más tolerante al estrés biótico y abiótico. Es la maravilla de la interacción entre especies. En este ejemplo en particular, este hongo está atrayendo además a una mosca que aparece en la primavera y se come al hongo y al hacerlo esparce sus esporas. El hongo y estas 3 especies no se están matando una a la otra, están interactuando para sobrevivir juntas, en equipo. Y las moléculas que se producen son, por ejemplo, la ciclosporina, que es un inhibidor del sistema inmune. Es increíble que este hongo en realidad está usando este inhibidor del sistema inmune, de la respuesta inmune, para no asustar a la mosca, para no matar a la mosca. Y nosotros utilizamos esta misma molécula para los trasplantes. Esta molécula es la que se da a las personas que tienen trasplantes y otras situaciones, pero creo que la del trasplante es lo más impresionante. También están estos ergot alkaloids, este alcaloide ergot, que causa ese alucinógeno, entre otras moléculas. Este otro ejemplo es Ophiocordyceps. Ophiocordyceps es un género de hongos que infecta insectos y manipula su comportamiento. Esta pobre hormiga murió después de pasar hambre y de cambiar su ciclo circadiano. Es nocturna, pero se vuelve diurna. Busca un lugar elevado en la selva y se muere. En ese momento donde la temperatura y la luz son la correcta, el hongo produce sus esporas y emerge de la cabeza de la hormiga. Está produciendo aflatrem, un terpeno, que es un terpeno alcaloide, que es un insecticida, pero también está produciendo ciclosporina para evadir el sistema inmune de la hormiga. Este otro es Silaria hypoxylon, que vive en el bosque, come lo incomible, come troncos de madera y produce estos policétidos que tienen características químicas
que son increíblemente atractivas para producir alcanos, alquenos y compuestos de carbono. Por ejemplo, un alqueno terminal, ese doble enlace al final de la cadena, es algo increíble porque se puede hacer click chemistry con esto. Y además con muchas ramas, como en la otra molécula, muchas ramas que son importantes para producir combustibles de avión y de barco. Este otro pobre insecto les decimos cigarra, creo que es una cigarra, una cícada, es lo que es. Y ha perdido toda la mayor parte de la parte del abdomen en el cuerpo, consumida por un hongo que se llama Masospora cicadeae. Y lo hace, el hongo se la va comiendo y la cícada está en un reproductive frenzy, quiere reproducirse y no se sabe bien cómo funciona esto, pero hay dos moléculas que se están produciendo ahí que son, psicoactivas, como psilocybin, de hecho, psilocibina, que es lo que hay en los hongos mágicos, ya saben. El genoma de ese hongo es 2.5 megabases. Para que tengan una idea de cuánto es eso, el genoma del maíz es de 2.3 megabases. Es un genoma casi igual al genoma del maíz. Gigantesco. Una más y ya. Este es Exophiala femuriformis. Es una levadura negra que produce melanina y que crece en muchos lugares, pero que es famosa porque causa la enfermedad del saxofonista. Vive en los instrumentos de viento y se acumula ahí y pues causa enfermedad, una extrasensibilidad a los hongos y le llaman el pulmón de saxofonista, causa esta enfermedad. Pero también produce este sideróforo que acabamos de descubrir en el laboratorio que se puede polimerizar para formar materiales que son tan duros como el Kevlar. O esto, que es melanina, que se puede usar para proteger cosas contra el sol, por ejemplo, en el espacio, para cubrir satélites para que no los queme el sol. Y lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratar de tomar tantas especies como podamos de hongos, secuenciarlas e interpretar sus genomas en términos químicos. Hay 5 millones, se calcula que hay 5 millones de especies de hongos, pero solo conocemos más o menos 2.8%. Y hay muy poquitos genomas. Hay millones de genomas de bacterias, pero solo hay miles de genomas de hongos. Y esto está pasando solo justo ahora. En este año, en el último año, está empezando a crecer la secuenciación de hongos. Se pensaba que era hasta hace un par de años, se creía que era muy difícil, pero ahora se está volviendo tan barato, la tecnología está avanzando tanto que cualquiera puede secuenciar un hongo. Si lo están considerando, vayan, es realmente tan fácil como hace 10 años secuenciar bacterias. La explosión de la genómica de hongos, mark my words, está aquí, ya llegó. Y producen muchísimos compuestos, además. Hay más compuestos conocidos de hongos que de bacterias, de acuerdo al Atlas de Productos Naturales. Sin embargo, los pathways, las rutas biosintéticas, se conocen más de bacterias que de hongos, porque no hay tantos genomas. Entonces nosotros vemos esto, nosotros que desayunamos natural products, productos naturales en la mañana y los comemos en la cena y los soñamos en nuestras camas, en este laboratorio. Somos fanáticos de los productos naturales. Para nosotros estos son buenas noticias. Quiere decir que esta es la gran cosecha de productos naturales en hongos. Esta es la fecha, estamos listos. Y lo que estamos haciendo para prepararnos para eso es generar métodos bioinformáticos para poder analizar estos genomas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro set de hongos de prueba son 100 hongos que adquirimos de colecciones públicas. Todos son de estos hongos que interactúan con insectos, que tienen este metabolismo increíble. Y hemos secuenciado como 50 y los estamos anotando. Tenemos métodos de anotación para predecir los intrones y los exones, para predecir los pathways. Y luego los podemos comparar para arriba y para abajo, como se hace con las bacterias. Ahorita ya lo podemos hacer sin ningún problema. Y ese es un ejemplo de para qué sirve una forma de utilizar esta información.
Esta es una reconstrucción, como una caricatura del reino fúngico visto desde la perspectiva genómica, ¿no? ¿Cuáles genomas hay disponibles ahora? Y ahí tienen los números de genomas y cuántos genes tienen en común. Y para cada grupo hicimos una taxonomía, un árbol de especies muy profundo, con muchos genes, para poder confirmar la taxonomía y luego compararla con su capacidad para hacer moléculas. Recuerden que lo que estamos haciendo es cazar moléculas. Entonces, por ejemplo, en esta parte, donde se ve, ¿dónde está mi mouse? Hay una parte donde se ve, no lo puedo, aquí está. Hay una parte donde se ve más intenso el color rojo, es porque ese grupo de hongos, Calonectia, hace mucho más péptidos no ribosomales que otros, una clase de compuesto más que otros. Y esa información es útil para nosotros porque entonces vamos y secuenciamos más Calonectrias para tener más de estas moléculas. Por cierto que este ejemplo de este grupo taxonómico, este subgrupo taxonómico dentro del reino de los hongos, es al nivel de clase. Solo para que recuerden qué quiere decir clase a nivel taxonómico. Clase es, por ejemplo, la clase Mammalia, donde están todos los mamíferos. Todos los mamíferos incluyen, por ejemplo, los seres humanos y los murciélagos, esta broma sale mejor en inglés, perdón. Ya me di cuenta que no funciona muy bien en español. Entre murciélago y hombre murciélago, la distancia genética es inmensa. Quiero que lo comparen con lo que conocemos de los hongos. Conocemos muy poquito. Estas son todas las especies que hay secuenciadas de esta clase de hongo. Sabemos muy poco. Entonces lo que hicimos, por eso escogimos este grupo que está muy desconocido. Y Miriam y Agustina, dos de los miembros de mi laboratorio, empezaron un proyecto genómico y este es uno de los primeros primeros lotes de genomas, 40 genomas que secuenciamos. Y estas son las morfologías de estos hongos. Tradicionalmente forman estas puntas de cuerpo fructífero y están todos asociados a diferentes tipos de insectos. Que si el escarabajo zombie, la araña zombie, la hormiga zombie, etcétera, ¿no? Y ahorita ya nos están costando como $300, que es una lana, pero es posible. Esto es lo que costaban hace 10 años los de bacterias, ¿eh? Va esto que vuela, ¿no? A millones de genomas. Y esta es una reconstrucción taxonómica de estos organismos. Y lo que pueden ver es que las estrellitas azules o los puntitos azules indican los genomas donde estamos empezando a cubrir con más densidad las características taxonómicas. Y esto lo podemos usar para predecir qué tanto se sabe o qué tanto no se sabe. Y qué química se correlaciona con qué especie con la que interactúa qué hongo, ¿no? Hacer conexiones e implicar por asociación algunas funciones biológicas. Por ejemplo, la ciclosporina, este inhibidor del sistema inmune, está distribuido a lo largo de toda la clase Hypocrales, que es esta clase de hongo. Y por ejemplo, Beauvericina, que es un insecticida, solo está en Beauveria, que es una cepa que de hecho se usa como biocontrol. Y este mapa que tienen aquí con estos grupos de puntitos, lo que quiere decir es que muchas moléculas son desconocidas. Todo lo azul es desconocido, 95% de lo que producen es desconocido. Pero dentro de esos grupos, muchos se distribuyen en muchas especies. O sea, muchas especies comparten las mismas moléculas. Entonces, si podemos descubrir una de aquí y una de allá, podríamos elucidar todo lo que hay en todas estas moléculas. Esto es importante, si no han cachado aquí lo que estamos tratando de hacer, aquí está. Lo que queremos hacer es encontrar moléculas que están en estos hongos, que la naturaleza seleccionó para controlar el comportamiento de los insectos y utilizarlas como insecticidas o biopesticidas o biocontrol. Porque el 40% de la producción agrícola
del mundo se pierde por las pestes. Es el 40%, casi la mitad. Y la población del planeta va a subir a 9 billones, creo, para el 2050. Tenemos 30 años para incrementar la producción en 60%. O va a haber una crisis enorme, pero ya no hay más suelo donde cultivar. Entonces, si podemos controlar las pestes, podemos controlar el problema de la hambruna. Se utilizan 471,000 toneladas de insecticidas cada año en el planeta. Y la mayoría de estas en el 2022 son unas que se llaman neonicotinoides o neonics, que supuestamente son mejores que, por ejemplo, el DDT, que es súper tóxico y terrible, pero están acabando no solo con los insectos, sino que además están acabando con los crustáceos, que si no sabían están muy relacionados con los insectos. Y las abejas, que también son insectos, pero son insectos buenos, que no queremos matar porque polinizan, y los pájaros, que se comen a los insectos. Entonces, en algunos lugares del planeta, en un lugar de Japón, por ejemplo, todos los peces de un lago se murieron, porque todos los crustáceos se murieron, porque alguien usó neonics en el campo cercano y drenó en el mar. Y esto, créanme, esto es conspiracy theory moment. Esto, Bayer no quiere que lo sepan. Esto, las compañías que venden estos compuestos están protegiéndolos, porque venden millones y billones de dólares en esto y están acabando con el planeta. Pero no hay soluciones fáciles. Por eso es que es algo que es tremendamente urgente. Cuando yo leí sobre esto, pasé una semana muy mal, muy de tristeza, como es algo que está pasando y no se sabe, ¿no? Échenle un ojo a cuánta pérdida de insectos hay, de insectos benéficos hay en el planeta. Ok, y cómo estamos detectando esas moléculas. Nayara y Ana, otras de los miembros del equipo, son expertas en química analítica y están analizando estas cepas. Lo que hacemos es que las cultivamos en diferentes maneras, a veces con insectos, a veces sin insectos, en diferentes medios, con luz, sin luz, con lo que se pueda, ¿no? Y extraemos las moléculas de estos producidos en estas fermentaciones con solventes orgánicos. Luego las procesamos para cargarlas en un espectrómetro de masas de alta resolución y generamos redes de iones, de iones que se pueden analizar utilizando métodos de quimoinformática para encontrar nuevas moléculas. Eso es solo un ejemplo. Cada bolita representa una molécula y las conexiones representan relaciones entre las moléculas. No importa, es un método moderno para encontrar moléculas de manera muy rápida. A lo mejor ustedes ya lo conocen. Estas moléculas se llaman peptiboles, son péptidos antibióticos que son producidos por hongos. Uno de ellos es tricoderma, que es un hongo que se utiliza como biocontrol en el campo. Y ya se vende, de hecho. En este caso, esto solo es una demostración de cómo podemos identificar esas moléculas utilizando esta espectrometría de masas y reconstruir su estructura química utilizando estos métodos de tándem, espectrometría de masas en tándem. Y como sabemos su estructura y sabemos genómica y estamos entrenados, como les decía, nosotros desayunamos, comemos, cenamos y soñamos natural products, pues vemos los genes y decimos, este gen es el que hace esta molécula, ¿no? Y eso, de hecho, es una de las cosas más divertidas que hacemos aquí. Y este es un ejemplo nada más de una de esas moléculas. Y así como ese, tenemos montones y vienen más y más en estos días, nuevas moléculas a las que le estamos encontrando sus rutas biosintéticas. La última parte del programa de laboratorio es poner estas moléculas en hospederos. Para este caso, inicialmente pensamos utilizar Saccharomyces cerevisiae, que es esta levadura de pan, la levadura cervecera. Saccharomyces cerevisiae es muy bueno para biología sintética porque se puede usar en robótica, se puede usar CRISPR, hay montones de herramientas, es muy eficiente, es muy veloz, es un organismo muy noble. Sin embargo, no es muy bueno haciendo productos naturales. Y como eso era algo que teníamos, que era la estrategia del laboratorio, teníamos que desarrollarla, nos preguntamos,
qué tanta capacidad biosintética tiene comparada con el resto de los hongos. Y estas barras que ven aquí es su capacidad, es un cálculo de su capacidad biosintética. No puedo ver mi mano. De la capacidad biosintética. Y vean ese grupo que se llama letiomycetes, son mucho mejores en producir estas moléculas, en productos naturales. Y este otro grupo, Saccharomyceta, que es donde está Saccharomyces cerevisiae, no es muy bueno más que haciendo terpenos. Para terpenos es buenísimo. Y de hecho, eso es porque Saccharomyces cerevisiae evolucionó a partir de un hongo filamentoso más complicado y se fue volviendo más sencilla su genoma porque colonizó frutas. Las frutas están llenas de azúcar y ese azúcar se convierte en etanol, en alcohol. Ese alcohol etílico inhibe el crecimiento de otras, le provee una ventaja competitiva porque inhibe el crecimiento de otras especies, ¿no? Y además nos gusta a nosotros, también nosotros hemos ayudado a la selección de Saccharomyces cerevisiae. Entonces es una levadura que es muy feliz comiendo azúcar y produciendo etanol y su vida es bastante simple y la transmite la mosca de la fruta. La mosca de la fruta se derrite por los terpenos que produce Saccharomyces. Entonces cuando va y se come la fruta podrida, lleva Saccharomyces a otra fruta y se contamina y así es. Ese es su estilo de vida, por eso puede producir terpenos. Pero nosotros no queremos producir solo terpenos, sino estos policétidos y péptidos no ribosomales. Afortunadamente, la unicelularidad, los hongos simples de unicelulares evolucionaron muchas veces en la naturaleza. Y esa evolución pudo haber ocurrido en diferentes contextos biológicos. En algunos casos era necesario que siguieran produciendo policétidos. Y esos casos son los que hemos estado buscando para retar Saccharomyces cerevisiae y ver si podemos encontrar un mejor hospedero. Estos son dos ejemplos de hospederos que ya tenemos en el laboratorio. Uno se llama Rhodotorula toruloides y aquí le aventamos los genes para sintetizar un policétido sencillo, ácido 6-metilsalicílico, que como pueden ver pues se produce bien, y este péptido no ribosomal relativamente sencillo que se puede producir en Saccharomyces también fácilmente. Entonces Adrián y Agustina, otros miembros del laboratorio, pues vieron que sí es posible, pero nosotros, estos son solo ejemplos, son solo eh, eh, para empezar a calentar motores, ¿no? En realidad lo que queremos hacer es producir montones de moléculas en grandes cantidades, o no vamos a poder sustituirlo a nivel industrial, los productos derivados de petróleo. Entonces estamos explorando más moléculas, más especies. Aspergillus, Nufia, Exophiala, Rhodosporidium, Paphia, Aerobasidium. Estas lo que tienen es que producen moléculas naturalmente para protegerse del ambiente que son derivadas de enlaces, donde los enlaces carbono-carbono se hacen a través de condensaciones de Claisen, que es la forma en la que hacen los policétidos. Sospechamos que van a ser muy capaces de producir estas moléculas. Y en eso estamos, no les puedo decir todo, pero pues ya tenemos varias de estas especies que están jalando en el laboratorio y estamos empezando a probar a ver qué tan buenas son. Y les voy a enseñar un par de aplicaciones súper rápido de estos casos. Una de ellas, por ejemplo, es tratar de mejorar la ciclosporina, cambiar la ciclosporina. En esta figura lo que estoy tratando de representar es que no hay mucha diversidad genética en las rutas biosintéticas de ciclosporina, por lo que no se espera que la molécula varíe mucho. Eso no es bueno si queremos generar nuevas moléculas, entonces pues tenemos que ingenerarla, ¿no? Ingenierar los genes y meterlos en otra cepa y cambiarle partes a los genes, etcétera, para crear moléculas diferentes. El problema es que la secuencia del gen de sintasa de péptido no ribosomal es gigantesco. Y muchas partes de este gen, que es multidominio, se repiten una y otra vez. Entonces, sintetizar ese DNA y clonarlo es una pesadilla. Déjense eso. Además, codifica por una proteína gigantesca. El gen es de 50 kilobases y la proteína es de 1.6 megadaltones. Solo es más pequeña, si es que es monomérica, solo es más pequeña que la sintasa de ácidos grasos en la levadura. Si fuese un dímero, que es lo más probable, pues es más grande, de hecho, y solo es más pequeña que el ribosoma. Es casi como un ribosoma, 3.2
megatonnes. Es gigante. Pues lo que queremos hacer es clonar los genes, ponerlos en levadura y modificarlos para producir variantes, ¿no? Y en eso estamos. Los que están trabajando en eso tienen este proyecto y otro proyecto, porque este proyecto es un poco como kamikaze. Pero queremos saber qué tanto se puede hacer con la levadura, porque quizás estamos desestimando su capacidad, ¿no? Y es un organismo muy noble. La otra aplicación en la que estamos tratando de participar es en hacer combustibles para barcos. Pregúntense de dónde viene todo lo que usan. Todo, la comida, su ropa, todo, la mochila que traen, todo. Miren a su alrededor, ¿de dónde viene todo? No viene todo de México, viene de todo el mundo. Y las partes con las que hacen las cosas que vienen de otro lugar, vienen de otro lugar. La moda, todas las cochinadas que nos gusta comprar, y no sin juzgarnos, ¿no? Ya, yo también soy culpable, ahora soy un poco más consciente, pero todos hacemos eso, es nuestra forma de vida. Todo lo que nos gusta viene de todos lados del mundo. El comercio global es muy importante. Si se suspende el comercio global, estamos en grandes problemas. Y el comercio global está, eh, 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 se hace con barcos, por barcos. Y el comercio global solo ha crecido. Entonces, los barcos mercantiles solo ha crecido su capacidad, perdón, la necesidad y el número de barcos. Y todos esos barcos utilizan algo que se llama bunker fuel o gasoil, el combustible pesado. Es la fracción que no se utiliza como diésel, que no se utiliza como gasolina, que no se utiliza como combustible para cohetes y solo es un poquito más ligero que el asfalto que se usa en la carretera. Es terrible y produce un montón de óxido nítrico y partículas. Es terrible. La regulación es un poco incierta porque ocurre en aguas internacionales. Eso es lo que está, por eso cuando compramos unos lentes de 200 pesos, que son muy buenos, ¿no? Que vienen de China, no estamos pagando el precio real de ese producto, porque no estamos pagando por la contaminación. Y ese es un problema muy serio. En Dinamarca, que es un país extremadamente limpio en términos de energías, es súper sustentable, súper, súper sustentable. Yo creo que va a estar en el top 3 del mundo. La mayoría de la contaminación viene de las navieras, porque ellos tienen una de las navieras más grandes del planeta, Maersk. Y pues eso es algo que tienen que resolver. Entonces están interesados en resolver este problema. Afortunadamente los hongos producen moléculas que tienen estos pedazos rojos que están aquí marcados, que tienen estos carbonos en posiciones isoméricas, o sea, en ramitas. Eso incrementa la entalpía de combustión, esa propiedad que también tienen los triángulos de carbono. Es más denso y eso hace que sean potencialmente mejores combustibles para barco. Es una idea que hoy no es económicamente viable, pero en 50 años vamos a tener que buscar soluciones. Entonces, más vale que empecemos ahora o en 20 años quizás. Entonces, el plan es clonar estos genes, ponerlos en una levadura y tratar de producir tanto como podamos. Y cuando tengamos lo más que podamos, preguntarnos, ¿cuánto hace falta? Eso es el análisis tecnoeconómico y de ciclo de vida. Y preguntarnos, ¿qué tan estúpida es esta idea? ¿Qué tan tonto es tratar de hacerlo con esto? ¿O tenemos que buscar algo diferente? ¿O tenemos que olvidarnos del comercio mundial, global? ¿Qué tanto nos va a tomar llegar allá, ¿no? Tenemos que empezar a preguntarnos eso para resolver estos problemas. Para acabar ya, la última aplicación en la que estamos tratando de desarrollar cosas son plásticos. Ya hay plásticos biodegradables, sustentables y renovables, pero todos son para aplicaciones bastante sencillas, como para bolsas de plástico o para los plásticos de vasos desechables, etcétera, que no son tan intensos. Pero ¿qué tal? Cosas que son resistentes a la presión, al ácido, a la temperatura, a las balas, no sé, a la luz, etcétera.
esos materiales, no hay sustentabilidad para las paletas con las que haces tus huevos estrellados en la mañana. El PHA no sirve para eso. Tenemos que generar todos esos plásticos, los polímeros en los celulares, etcétera. Y ese es solo un ejemplo de qué se puede hacer. El Kevlar, esta molécula, este polímero que se utiliza, que es antibalas, ¿no? Pues, se utiliza en los chalecos antibalas, etcétera. También se utiliza en guantes para, por ejemplo, para gente que corta cosas, etcétera. Es muy resistente porque tiene estos enlaces de carbono y estas interacciones entre anillos de benceno. Y en la naturaleza hay moléculas que pueden generar estas interacciones y ya hay demostraciones químicas de cómo esto puede funcionar. Este tipo de moléculas que les estoy poniendo aquí, estos biopolímeros, se sabe que tienen capacidades de resistencia al uso que están entre el nylon y el Kevlar. Entonces es posible que se puedan utilizar para generar materiales resistentes, ¿no? Para uso pesado. Y este es el laboratorio en diferentes etapas del último año nada más, ¿no? Ahí estamos en nuestro primer retiro, en el lago Lumbu, y nuestra piñata, como soy mexicano, establecí la tradición de que el primer año se celebra, cada año se celebra con piñata, es una piñata de levadura. Ahí hay un evento en el que fuimos de kayak y otras veces que fuimos a cazar hongos, a buscar hongos al bosque. Y, y ya, como pueden ver, es un grupo diverso de gente yo creo, como de 8 países. Y pues es lo que hacemos. Nosotros hacemos moléculas y el laboratorio está financiado por la Fundación Novo Nordisk. Y uno de los estudiantes de doctorado está financiado por el Fermentation Based Biomanufacturing Initiative. Y yo codirijo este laboratorio con el profesor Jay Kisling, quien es de hecho el visionario que nos impuso este reto, ¿no? Que es el que nos dijo, esto es este es el camino, y nosotros estamos tratando de realizar esta visión utilizando biología sintética y el talento de Nayara, Miriam, Lushitza, Alex, Ana, Carolina, Agustina, Shawei, Link, Adrián y Siddharth. Y muchos colaboradores, algunos de México, como el doctor Cuauhtémoc Licona del TEC de Monterrey. Y bueno, ya, muchísimas gracias, y pues estoy aquí para preguntas. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy, muy interesante todo tu trabajo y creo que en un futuro van a tener un gran impacto. Vamos a la sesión de preguntas, nos quedan algunos minutos. Chicos, adelante, tienen aquí a Pablo para hacer las preguntas que quieran. Ya saben, pueden levantar la mano, escribir su pregunta a través del chat. Armida Mejía Rebollo te aplaude por la presentación. Y en lo que se animan a preguntar los chicos o los investigadores que veo por aquí conectados, yo quería comentarte que este modelo de trabajo me recordó mucho al unicornio, uno de los unicornios más importantes que existen en Chile, que ellos ya se están dedicando justo a hacer lo que ahora se llama fermentación de precisión para la producción, pero en el área de alimentos. Ya. Ellos ya lograron tener una compañía que se llama Notco y justo es como un modelo muy parecido, pero no para la sustentabilidad o bioenergético, sino para el área de alimentos. Entonces, recordé ese modelo y creo que lo que están haciendo ustedes Es, eh, es, es que va encaminado. es la tendencia mundial, es tratar de reemplazar procesos antes que eran aparentemente eficientes, aunque en términos de contaminación ambiental, etcétera, pues no eran eficientes, con procesos más biológicos. Y la fermentación para producción de comida, de alimentos, es también un área emergente muy, muy importante. Todo, energía, materiales, alimentos, todo bio. Si pensamos hace 10 años, no 10 años, hace 100 años, no había plásticos como hoy y se usaban otros materiales de origen natural, la madera, la piel, el metal. Y no vamos a volver exactamente a eso, pero es un poco parecido. Vamos a utilizar cosas que son derivadas de la naturaleza, porque se va a acabar Sí, el sí, sí. petróleo.
Sí, y aparte ya lo estamos viendo, es una aplicación, ya está real, ya venden hamburguesas o carne para hamburguesas Notco, que son de la Exacto. marca Notco, que justo están producidas bajo estas tecnologías. Entonces, no dudo que vamos a llegar a utilizar plásticos o combustibles que estén producidos en una fermentación. Vamos a darle la palabra a Diana Rojas Sánchez. Adelante, Diana. Excelente. ¿Algo pasa con su micrófono, Diana? Por el chat puede ser, ¿no? Sí, 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 puede escribirlo a través del chat. Está en el chat. Hola Diana, claro. En lo que Diana escribe, Ever, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Pablo, por tu presentación. Es bastante interesante estos Buenos días. avances. Desde la perspectiva de la taxonomía, mencionabas que pues están haciendo las filogenias y demás. Aquí hay una duda que me surge. Es si ustedes evalúan precisamente las tasas evolutivas de los genes, porque imagino que hacen concatenaciones de genes y así reconstruyen sus filogenias. Si ya han Claro, evaluado precisamente las tasas evolutivas de los genes que utilizan, porque si existen diferencias en estas tasas evolutivas, te puede sesgar muchísimo los árboles y entonces generar filogenias que no son realistas, ¿no? Entonces, porque para ahorita está los, muy de moda eso, ¿no? Yo trabajo con bacterias y también hacemos claro, concatenaciones en ese sentido, pero sí claro. tenemos estos problemas y entonces sí hay que ser muy cuidadoso a la hora de escoger los genes para evaluarlo, ¿no? Claro, sí, en general lo que estamos haciendo es capturar los genes que están conservados a lo largo del grupo taxonómico, del un grupo taxonómico X, y utilizar esos genes para hacer una filogenia concatenada, tal cual. Francamente, es tratar de alterar la taxonomía, es meterse en camisa de once varas, porque hay mucha tradición y además, pues especialmente si están muy poco exploradas, pues es difícil decirlo, sobre todo en los hongos, donde los métodos moleculares y posgenómicos apenas se están llegando, ¿no? Porque hay mucha clasificación basada en la morfología, en donde los nombres se asignan a la etapa sexual y a la etapa sexual del hongo. Entonces es muy complicado. Para nosotros es solo importante para poder decir si este hongo se relaciona a este grupo taxonómico o no. Y más o menos como una imagen borrosa. Yo creo que nuestras filogenias de taxonomía son bastante precisas, pero yo no pondría las manos al fuego por ellas, porque como te decía, es meterse en camisa de once varas, tratar de modificar la taxonomía. Y además tiene consecuencias eh, académicas, pues al menos, que afecta el trabajo de otros, ¿no? Nosotros más bien estamos tratando de clasificarlos a grandes rasgos, pero sí utilizando algo que yo diría son filogenias de alta resolución. Este, pero tienes toda la razón. Algunos genes que divergen a tasas evolutivas más veloces, pues van a sesgar las taxonomías. Muchas de nuestras filogenias tienen 600, 700 genes y pues estamos un poco conformes con que probablemente ese efecto se disuelve, ¿no? Pero bueno, sí que es algo bastante importante. Muchas Gracias. gracias. Ah, Muchas gracias. gracias Aquí por la pregunta. tenemos la doctora Laura Vilchis, nos dice muchas gracias por su exposición. Es muy interesante su trabajo. Y Diana te hace una pregunta relacionada, de hecho, con una serie. No sé si ya la conozcas, se llama The Last of Us. Sí, Dice no que, la he que cómo es que te visto. interesaste en el área. Bueno, en los hongos estos, porque primero que nada no he visto la serie, me muero de ganas de verla, pero mi suscripción es de Netflix y luego me voy a cambiar para verlo. Me muero de ganas de verlo. Me gusta mucho esto. Como comentario, el hongo que genera la pandemia, por así decirlo, en la serie es Ajá. Cordyceps. Es Cordyceps, El mismo que mencionó hace ratito usted.
Claro, claro, Cordyceps es un primo hermano de Ophiocordyceps. Y de hecho Cordyceps es un poco, está en este limbo taxonómico, ¿no? Cordyceps y Ophiocordyceps son probablemente quién sabe, pero sí, sí tiene que ver con eso, ¿no? El interés viene de la capacidad química, ¿no? Cuando yo empecé en hongos, yo estudié bacterias, yo llevo un año haciendo hongos nada más. Eh, Tenía que escoger un grupo como para enfocarme un poco más, ¿no? Porque el reino fúngico es inmenso. Entonces, pues leí libros sobre hongos y fui a conferencias sobre hongos y vi películas sobre hongos, todo, ¿no? Fantastic Fungi, todo este rollo. Y esto simplemente es increíble, es un modelo biológico súper atractivo del que se sabe poco y cuando analicé los genomas de estos hongos, de algunos hongos de estas especies, pues me di cuenta que tienen moléculas desconocidas que tienen ese tipo. Por ejemplo, ahí, si puedes ver, hay un alqueno terminal en esa molécula. Es química muy exótica, muy interesante, y la función biológica es increíble, manipular el comportamiento de un animal. Si lo piensan, pues seguramente manipular el comportamiento de un animal podría manipular nuestro comportamiento o interactuar con nuestro sistema. Nosotros somos animales, somos más cercanos a una hormiga que a una bacteria. Entonces, probablemente sea una buena fuente de medicinas también, etcétera, ¿no? Pero también es una excusa para tener un modelo súper, súper sexy, digamos, ¿no? Que es muy atractivo de trabajar. Y por eso sentimos una fascinación por estos modelos. Muy bien, aquí te dicen que están llenos de satisfacción de haber visto tu excelente presentación. Y no sé, Gracias. Julio, si quieres continuar con Julián, perdón, Julián Eduardo, ¿quieres continuar con alguna intervención? Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo en mi tesis de licenciatura trabajé con hongos patógenos que eran Fusarium oxyporum, Yes. Alternaria alternata y Neositalium dimidiatum. Estos eran Ujú. considerados hongos patógenos para la agricultura. Quisiera preguntarle a usted si hay algún otro caso o si de estos mismos casos existe algún hongo patógeno que tenga posibles usos o usos potenciales en cuestiones beneficiosas para alguna industria o en alguna Sí. ciencia. Claro, claro, claro. Pues yo creo que más bien cualquier especie, dependiendo de, de su ambiente, podrías imaginar cómo pueden ser usados en cuestiones alternativas. Por ejemplo, ese hongo que produce melanina, que les voy a mostrar aquí, este hongo que produce melanina es un patógeno. Este, pero produce melanina para protegerse de la luz. Es un patógeno si está en el saxofón, pero normalmente viven en las piedras. Si ves un monumento y tiene unas manchas negras de hongo, ese hongo es probablemente uno de este grupo de levaduras negras, se llaman. Y producen melanina como nosotros, como yo soy moreno, produzco melanina, para filtrar la luz del sol. Si piensas en un ambiente que está expuesto al sol, los organismos como el desierto, por ejemplo, los organismos que viven ahí tienen que filtrar la luz ultravioleta, porque, porque si no se mueren, ¿no? Mutan y se mueren. Entonces, con esa lógica, quizás puedo buscar una molécula en esas especies que puedo usar para poner en los plásticos de los lentes de sol, ¿no? O para cubrir los aviones, o para crear ropa como de esta marca de Columbia que se usa para ir a pescar y así, ¿no? Para que la gente que es muy pálida pues pueda ir y que no tenga problemas. Y así, o sea, por ejemplo, un patógeno que infecta una planta, pues es capaz de entrar al sistema de la planta y probablemente secretar cosas en el floema de la planta. Me lo estoy imaginando ahora, ¿no? Entonces, quizás si utilizas un hongo que ya no es patógeno, pero que conserva la capacidad de entrar en la planta y haces que produzca algo benéfico, algo que beneficie a la planta o algo que le dé valor agregado o una molécula que sea de comercial, por ejemplo, te comes el maíz y de la planta extraes otro producto, ¿no? De las células que están en los otros tejidos que no se comen, a lo mejor puedes extraer un sabor
o etcétera, ¿no? Es una cuestión de imaginación, tratando de explotar, más bien volteando la pregunta al, al, al hongo, ¿para qué eres bueno? ¿Y qué puedo hacer? ¿Dónde te puedo dar trabajo, ¿no? Un nuevo trabajo, un nuevo empleo, ¿no? De este ambiente, ¿qué puedo sacar de lo que tú haces? Muchas gracias. Me aclaró Claro, Y muchas claro. dudas. Cindy nos da otra pregunta. Ella quiere saber la diferencia entre hongos marinos y hongos terrestres, que si su potencial es parecido o son Ok. muy diferentes. Yo he escuchado un poco de hongos marinos y creo que tienes razón, hay muy poco, se escucha muy poco de los hongos marinos. Sí hay trabajo, sobre todo de asociaciones con esponjas marinas y corales, etcétera. Este, yo creo que tienen muchísimo potencial. Lo que pasa es que hay menos muestreo, se sabe menos de ellos que de los terrestres. Definitivamente tienen potencial. Y te puedes imaginar, por ejemplo, que deben de producir muchas moléculas que son solubles en agua y otras que eh, no son solubles en agua porque quiere el hongo tenerla cerca. Y también si está interactuando, por ejemplo, con un caracol marino o algo así, pues seguramente que también interactúa con sistemas sistemas fisiológicos que están conservados en animales, este, etcétera, ¿no? Seguro hay muchísimo que descubrir ahí. Yo creo que tienen mucho potencial. Están muy poco explorados, definitivamente, mucho menos que los terrestres. Muchas gracias, Pablo. Pues ya son las 10 de la mañana en La Paz con 8 minutos. Los estudiantes van a otras clases. Claro, claro. Entonces, vamos a dejarte, pero estaría buenísimo seguir haciendo preguntas y demás. Pues agradecemos tu presencia. Vamos a mandarte una constancia por tu participación, agradeciendo Gracias. que hayas estado con nosotros y bueno, esperamos en un futuro volver a tenerte por aquí y que nos sigas contando los avances de tu investigación. Muchísimas gracias. Un placer hablar con la gente de México y estoy muy agradecido por la oportunidad. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.